bien. Buenísimo. Queremos darle la más cordial bienvenida de todos nosotros, de parte de esta su casa, la Iglesia Nuevo Amanecer para las Naciones. Si usted está acá por la primera vez aquí entre nosotros, siéntase en su casa, por favor. No estamos aquí para juzgar a nadie. Amén. Tenemos la alegría de poder estar juntos frente a un Dios que no nos condena. Vamos a hacer un fuerte aplauso para todos los que están por la primera vez en esta su casa, la Iglesia Nuevo Amanecer para las Naciones. También a los hermanos que no veíamos hace tiempo por diferentes razones. Qué bueno es volver a verlos, de verdad que sí. Amén. Es una alegría poder verlos otra vez. Bueno, yo quiero felicitarte de forma especial. Saludamos a nuestros queridos hermanos que están conectados también a través de las redes sociales, nuestra página en Facebook, en la Iglesia Nuevo Amanecer. ¡Hola! Saludos a todos. Es una pena para mí que no puedo saber, aunque podría encender mi teléfono y ver quién está conectado, pero quizás me tomaría un poco de tiempo. Un abrazo para ustedes, un saludo especial de toda la iglesia. Vamos a dar un fuerte aplauso a todos los que están conectados en vivo a través de nuestra página en Facebook y más adelante también, ¿por qué no? Ya deberíamos estar emitiendo en vivo, ¿por qué no? En YouTube, ¿no? Bueno, gloria a Dios. Quiero felicitarte por estar esta mañana, porque lo que hoy vas a escuchar puede transformar tu vida de manera que no te lo imaginas. Amén. Bien, vamos por eso al libro de Romanos, el capítulo 10. Romanos, el capítulo 10 en nuestras Biblias. Será salvo. Todos digamos, el que invocare el nombre del Señor será salvo. La pregunta, y hay varias preguntas aquí, es ¿salvo de qué? Bueno, sobre el pueblo de Israel, sobre la nación de Israel, venía un juicio pendiente por su apostasía. Venía algo que iba a ser absolutamente tremendo para ellos. Iban a ver la ira de Dios desatado. Eso ocurrió cuando literalmente todo fue destruido, el templo de Jerusalén, y todo ello fue increíble lo que pasó allí. Literalmente fue un horno ardiente el año 70. ¿Sí? Pero además de eso, hay algo más importante de lo cual ellos tenían que ser salvados. Ellos tenían que ser salvados de la condenación eterna. Ellos tenían que ser salvados de sus pecados. Ellos tenían que ser salvados de la maldición de vivir sin Dios. Y Pablo aquí dice que la condición para ser salvado, para ser perdonado, para ser salvado de toda condenación eterna, de todo juicio, la condición era nada más y nada menos que confesar que Jesús es el Señor. Si que confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, que lo resucitó de entre los muertos, dice la Escritura, serás salvado. Y uno se pregunta, wow, pero ¿dónde queda la confesión de pecados aquí? Porque normalmente se nos ha enseñado que para que tú puedas tener la garantía de la salvación y la vida eterna, tú tienes que estar a cuentas con Dios y no tienes que tener ningún pecado. Y ciertamente no debe haber pecados en nuestra vida. Amén. Pero la Biblia no nos dice que la condición para ser perdonados o salvados es confesar todos nuestros pecados. No dice así. Dice que lo que tenemos que hacer simple y llanamente, aparentemente, es confesar a Jesús como el Señor.
Y uno, si hace un análisis minucioso, es justo que se haga la pregunta, ¿pero por qué? Solo tengo que confesar que Jesús es el Señor. Y ahora le voy a explicar por qué. Porque no es la apariencia tan fácil que uno puede tener de una lectura superficial de la Escritura. Y por eso es tan importante conocer, ¿sí?, la época, el tiempo. Y lo que tenemos que saber es entender que la palabra aquí, que ha sido traducido en castellano como Señor, realmente no debió haber sido traducido, para ser más justos, como Señor. La palabra Señor queda muy corto al verdadero significado de lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo simplemente que reconozca que Jesús es un Señor, ni siquiera el Señor. Él no está diciendo eso, Pablo, porque hoy en día tú le llamas Señor a cualquier persona. Amén. A alguien que respetas, una persona mayor, tú le dices, si eres joven, Señor. Aunque ahora los jóvenes tutean fácilmente, ¿no? Pero, ¿sí? Pero es una forma de declarar respeto hacia alguien. Pero de eso no está hablando Pablo. Pablo está diciendo algo mucho más potente, algo más profundo. Aquí la palabra que en el original por el cual fue escrito, la palabra real es curios. Curios. Y curios tiene un significado absolutamente diferente al que nosotros entendemos por Señor. Pablo no está diciendo simplemente que tenemos que darle un saludo respetuoso a Jesús y decir, Él es el Señor. No, lo que Pablo está diciendo tiene una connotación mayor. La palabra curios tenía tres significados importantes, hasta más, pero los más importantes los voy a decir para que entendamos mejor. Curios era el apelativo que se le daba al emperador de Roma. El emperador de Roma se rogaba el atributo de ser el curios, o el Kyrios, como dicen algunos. Amén. ¿Y qué significa Kyrios o curios? Significa que Él es el único que tiene la potestad, que es la suprema autoridad. Es decir, en el Imperio Romano, la palabra curios era el atributo que se le designaba al emperador de Roma como la suprema autoridad. Habían diferentes autoridades en las diferentes colonias de Roma, en Europa, en Asia, ¿sí? Y en cada uno de ellos se establecía autoridades, pero todos le rendían pleitesía, le rendían servicio y obediencia a una sola persona, el emperador, César. Entonces, cuando una persona iba caminando por los diferentes caminos que conducían a Roma, de ahí se ha dicho, todos los caminos conducen a Roma, ¿no? Se cruzaba con un oficial, con una persona, tenías que saludar a la persona. Y el saludo no era, hola, ¿qué tal? Buen día. ¡Hey! No, el saludo era, se acercaban y tenían que decir, César es el curios. Y el otro tenía que responder, sí, César es el curios. Se saludaban y pasaban. Todos tenían que declarar quién era el emperador, quién era la suprema autoridad. Alguien que se sublevaba a esto corría peligro inminente de muerte. Por eso, cuando este soldado romano identifica a Jesús como el curios, ¿no? Ese soldado romano está denotando una gran fe. Por eso Jesús dijo, wow, ni siquiera en Israel he hallado tanta fe, porque este hombre me está identificando como el Mesías, el curios, el Señor, que tiene autoridad. Por eso él le dice, yo tengo bajo mis hombres autoridad. Yo le digo, haz esto y lo hace. Tú eres la suprema autoridad. Así que tú no necesitas ir a la casa de mi siervo, mi doulos. Porque la palabra siervo, doulos, significaba esclavo. No tiene el significado que hoy día tiene de servidor. No, esclavo. Tú no necesitas ir a la casa de mi esclavo, Señor. Solo tienes que decir, o Kyrios, solo tienes que decir la palabra y mi esclavo se sanará.
porque tú eres la suprema autoridad. Pero cuando este hombre, el centurión, reconoce a Jesús como el Kyrios, al reconocerlo, inmediatamente estaba en la grave posibilidad de perder su trabajo, y no solamente su trabajo, sino su vida. Porque si se enteraba, ¿no? Si alguien pasaba la voz que este hombre estaba reconociendo a alguien por sobre el César como el Kyrios, entonces esta persona inmediatamente corría peligro de vida. Entonces lo que Pablo está diciendo es, si confesares con tu boca que Jesús es el Kyrios, serás salvado. Es decir, en otras palabras, si tú estás por el camino y te encuentras con un oficial, tú tenías que saludarte, el oficial te interrogaba, prácticamente no una interrogación. César es el Kyrios, ¿verdad? Y tú tenías que decir, sí, él es el Kyrios. Pero si tú eres hijo de Dios, si tú ya eras salvo, el creyente le decía, no, Señor, mi Kyrios no es el César, mi Kyrios es Jesús. Pero al decir esto, exponías tu vida inmediatamente. Ahora, si uno quiere ser salvo, levanta su mano. Ya, soy salvo. Soy salvada. Soy salvo. Pero no tienen la mínima idea de qué están siendo salvos. No tienen la mínima idea de qué es un salvador. Es más, tú no eres salvo por aceptar un salvador. Tú no eres salvo porque has decidido entre dos salvadores. Tú eres salvo porque has decidido entre dos Kyrios. En ese tiempo, el Kyrios, el emperador, o Jesús, el verdadero Kyrios. O otras palabras, también el diablo, porque la Biblia dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. En otras palabras, tú has tenido que decidir entre dos señores, entre dos Kyrios. Es más, muchos ni siquiera han tenido que decidir, porque si usted aún no conoce a Jesús como su Kyrios, en este instante, usted ya está bajo un Kyrios. Usted en ese instante ya está bajo sometimiento. Usted está sometido a las tinieblas. Su dueño en este momento es Satanás. Otra descripción, por ello, de Kyrios es de amo. Kyrio era el apelativo que se le daba a un dueño de un esclavo. ¿Cuántos vieron la película El Gladiador? ¿Sí? ¿Se acuerdan que los gladiadores tenían una persona que los compraba para luchar por él? Y ese hombre se enriquecía de los gladiadores eran sus esclavos y le pertenecían. Y no solamente se compraban y se vendían gladiadores, se vendían y se compraban personas. Y era absolutamente normal y era oficial. Cuando un esclavo, un doulos, era comprado por un nuevo Kyrios, ese Kyrios tenía potestad sobre su vida. O sea, la vida de esa persona, de ese esclavo, le pertenecía. Y ese esclavo estaba al servicio completo de su Kyrios. La vida de ese esclavo le pertenecía a él. Pero si él quería venderlo, lo vendía. Es más, en las Escrituras, la Biblia dice, en ese tiempo, someteos a vuestros amos terrenales, porque esto también es justo. O sea, había en ese tiempo esclavos. Y el mandato también era que esos esclavos sean reverentes con sus Kyrios. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando la Biblia dice que tenemos que declarar que Jesús es el Kyrios, tú tienes que declarar, Jesús es el dueño de mi vida. Él es el dueño de mis sentimientos. Él es el dueño de mi casa. Es más, no es mi casa. No es mi dinero. No es mi empresa. No es mi trabajo. No es mi familia. Yo no soy dueño de nada. Mi vida le pertenece a mi Kyrios. Mi Kyrios es Jesús el Señor. Amén. La gente dice, Señor, dame más de ti. Dame más de ti. Y Dios dice, no se trata de eso. Se trata de que tú me des más de ti. Porque la medida que vas a tener de Dios es la medida que tú rindes al Señor. Es decir, si tú quieres que tus finanzas funcionen,
Tus finanzas deben estar a los pies de tu Kyrios. Si tus finanzas no están a los pies de tu dueño, sino a tu propia satisfacción, entonces tú no tienes al Señor, tu Kyrios, como el dueño de tus finanzas. Por eso hay gente que tiene problemas con sus finanzas. No consultan con sus Kyrios. Ahora déjame decirte, los Kyrios no daban consejos. Los emperadores no daban consejos. Bueno, yo les aconsejo a ustedes que hagan tal cosa. No, los Kyrios daban órdenes. Y los esclavos tenían que obedecer. Y si un esclavo no obedecía, tenía peligro de muerte. Entonces, tenemos dos descripciones para Kyrios. Número uno es la asignación que se le daba al emperador. Amén. De ahí la palabra, como muchos traducen, rey de reyes y señor de señores. Señor de señores, entonces es Kyrios de Kyrios. ¿Qué significa Kyrios de Kyrios o Curios de Curios? Está por después variar un poco en la pronunciación. Eso no es el caso. Lo más importante. Pero cuando la Escritura dice, Él es el Curios de Curios, Él está diciendo que así como hay curios que tienen esclavos, pero hay alguien que tiene o potestad sobre los hombres, hay alguien que es el dueño de todas las vidas, Jesús. Él es el Kyrios de Kyrios. Mi pregunta es, ¿tu vida le pertenece a Jesús? Como digo hace un rato, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es tu Kyrios, el Kyrios, tu dueño, tu emperador, tu suprema autoridad, serás salvo. O sea, no es que tú aceptas a Jesús como tu Salvador. No, no funciona así. La única opción es que te rindas a su imperio, a su soberanía, a sus órdenes, y que vivas tu vida para la gloria, la honra y el honor de tu suprema autoridad. Tu dueño. Tu dueño. Tu dueño te da, tu dueño te quita. Tu dueño hace contigo lo que le place a él. Vives para su placer. Vives para su antojo santo. Mientras más temprano entiendas esto, mejor podrá manifestarse Dios en tu vida. Me explico de otra manera. La única forma de liberar a un esclavo es que otro Kyrios comprara un esclavo. De repente habían Kyrios buena gente. Habían Kyrios que eran más considerados con sus esclavos. Otros eran muy autoritarios y déspotas. Entonces, había alegría cuando un esclavo era comprado por un buen Kyrios. Quiero decirle que el mejor Kyrios de todos es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Él es bueno. Amén. Él no nos hace daño. Él no esclaviza tu vida para destruir tu vida. Por lo contrario. Y vamos a demostrar por qué Jesús es declarado el Kyrios. Porque no es que de la noche a la mañana Jesús fue declarado el Kyrios. No, eso lo vamos a ver dentro de un momento. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros éramos esclavos de Satanás, del pecado. Y como éramos esclavos, nuestro dueño era el diablo. Y lo que hace Jesús es comprarnos. Él derrama su sangre para comprarte. Él da su vida para comprarte. Y cuando Él te compra con su sangre, ahora le perteneces a Jesús. Eras esclavo del pecado, ahora eres esclavo de Jesucristo. Por eso Pablo dice en el libro de Filipenses, capítulo 1, el primer verso de Filipenses, dice así, en el mismo saludo que Pablo da, dice, Filipenses capítulo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, autoridades. Pero mire, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Otra vez, falla el español. Porque un siervo simplemente es un servidor. Pero eso no es la palabra que aparece aquí en el original. La palabra es doulos. Y Pablo está diciendo aquí, Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo.
soy un esclavo del Señor. En otra parte dice, soy prisionero de Jesús. Yo obedezco sus órdenes. Yo estoy para obedecerle a Él. Él me compró. ¿Se da cuenta qué diferente es? ¿Se acuerdan cuando Jesús, y me voy a adelantar un poco, pero está bien, le lavó los pies a los discípulos? ¿Sabes por qué Pedro no quiso que Jesús le lavara a los discípulos los pies? No porque estaban supremamente apestosos. No porque tenía vergüenza de sus pezuñas. No. Sino porque el lavado de los pies era el deber del esclavo en la casa. Entonces cuando venía un visitante, ¡hey! Lávale los pies. Y él tenía que correr, la persona entraba, ponía el agua en un lebrillo y le lavaba los pies al visitante. Era humillante lavarle los pies. Y eso no era sino el trabajo y el deber del esclavo. Y cuando Jesús le lava los pies a Pedro, dice, hey, Señor, ¿tú no eres mi esclavo? No lo voy a permitir. Y Jesús le dice, si no hago esto ahora, tú no vas a ser salvado. Báñame, Señor. ¿Me entiende usted? Entonces, hay otra descripción, significado de la palabra Kyrios. Y el otro significado ya es demasiado atrevido. Es que en ese tiempo era casi una moda, una locura. Los emperadores no solamente se creían la suprema autoridad, tenían esas ínfulas de poder, una locura. Por eso hacían locuras, pues. Nada puede atrofiar más la mente y el corazón de un hombre que el poder. Dale poder a una persona y lo vas a conocer de verdad. Dale autoridad a una persona y lo vas a conocer de verdad. Por eso, esas personas que llegaron a ser dictadores, que llegaron a ser emperadores, muchísimos de ellos perdieron la mente. Muchísimo. El hombre no está listo para tanto poder. Y estos hombres alucinaban y se rogaban, además, el título de Kyrios, que no solamente significaba dueño de vidas, no solamente significaba suprema autoridad, sino también tenía el significado de Dios. En la Biblia habían diferentes formas de escribir a Dios. Una de ellas era Yahweh, Jehová, amén, o Yahvé. Y no lo pronunciaban porque decían, en Israel el nombre de Dios es demasiado santo para nombrarlo, entonces no pronunciaban las vocales y decían algo como Yahweh, Yahweh. Entonces, como era complicado, otra forma de escribir a Dios era Adonai. Y esa palabra Adonai es suprema autoridad. Y para ese tiempo Adonai era lo mismo que decir Kyrios o Dios. En otras palabras, lo que estaban diciendo el emperador era, yo soy Dios. Y por eso una persona que se acercaba al emperador no podía mirarlo a los ojos, tenía que postrarse. Tenía que postrarse ante el emperador. Y temblaban. Y sí, las películas ayudan. Esta película de esta mujer, sí, que se tiene que acercar, Esther, que tiene que acercarse al emperador, su esposo. Y ella tenía que acercarse para salvar a Israel y tener una conversación con su esposo, el rey. Ella abre las puertas y entra. Y estaba corriendo peligro de muerte, porque no podía hacerlo, salvo que el rey obrara misericordia, aún siendo su esposa. Él podía decir, tú has entrado a mis aposentos sin darte autoridad. Y las leyes podían acabar con la vida de ella, aún siendo su esposa. Entonces esto, en ese tiempo, y escuche bien, donde fallamos en Occidente, es que nosotros no tenemos idea de lo que son los imperios y los reinados. Nosotros vivimos en civilizaciones democráticas, donde es supuestamente el gobierno del hombre para el hombre. Y no entendemos la figura de un rey, no tenemos la figura de un reino. Y
habla la palabra de Dios realmente es una lucha de poderes. Una de las consignas más importantes de Jesús no fue solo de salvarnos. La salvación era algo implícito, pero la salvación era una consecuencia. ¿Y cuál era la consecuencia de salvarnos? O mejor dicho, ¿cuál era la causa de esa consecuencia? ¿Qué tenía que pasar para ser salvados? Lo que tenía que pasar para ser salvados es que el imperio de Dios viniera a la tierra. O sea, el imperio de Dios tenía que venir a la tierra que estaba sojuzgada por el diablo, por un imperio mayor, por un reino mayor, para someter ese imperio, ese reinado del diablo, y rescatar a los que estaban esclavos. ¿Me dejo entender? Por eso cuando Jesús aparece en escena dice, el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, Jesús viene a extender el reino de Dios en la tierra. Por eso cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Y cuando Jesús le dice a sus discípulos, vayan y hagan milagros, le dice a ellos, vayan, hagan milagros, sanen a los enfermos, hagan oír a los sordos, a los leprosos, límpienlos, resuciten a los muertos y digan, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, en otras palabras, escuche esto, no es un tema de moral nada más, es un tema de autoridad. Es un tema de autoridad, me explico. Satanás no adulteró en el cielo. Satanás no robó un banco. Satanás desobedeció a Dios y se rebeló. Lo que viene Jesús a combatir es la rebelión. El pecado original es el pecado de rebelión. Uno puede predicar la palabra, uno puede abrir iglesias, pero si Dios no lo ordenó, esa persona está en rebelión. Está dándole lugar al diablo, porque no puedes hacer lo moral, no puedes hacer las cosas de Dios a la manera del diablo, que es la manera de desobediencia o rebelión. Un hijo que se revela a su padre no puede estar extendiendo el reino de Dios. No puedes hacer las cosas de Dios en rebelión, porque estás dándole lugar al reino de las tinieblas, que es rebelión y caos. Ahora entendemos mejor por qué cuando Pablo dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no está hablando solamente de decirlo. Porque una persona, como vuelvo a repetir, que declaraba que Jesús era el Kyrios, estaba corriendo peligro de muerte. O sea, tú tenías que estar bien seguro quién era Jesús para decir, Él es el Señor. Aunque me muera, mi Rey es Señor, aunque me maten. Porque, y quizás hoy día, nadie te va a hacer daño por decir que Jesús es... Es más, si tú dices hoy día Jesús es el Kyrios, ya la gente no te entiende. Si tú dices Jesús es el Señor, no le hacen daño a nadie. ¿Cómo entonces eres probado si Jesús es tu dueño y no, o no? ¿A quién sirves? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién es tu dueño? ¿Para la gloria de quién trabajas? ¿Obedeces a Dios? ¿Está rendida tu vida a Jesús? ¿Le perteneces a Dios o no le perteneces? Ahora, vamos a Efesios, por favor, para entender finalmente de qué se trata esto. Y antes, Jesús dice esto en Mateo capítulo 28, sí, Mateo 28, para ser justos. Mateo 28, verso 18, está Jesús con sus discípulos. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acerca a los discípulos y les dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id y haced discípulos. ¿De qué? Del Kyrios, del reino de los cielos. Id y haced discípulos a todas las naciones. En otras palabras, vayan y sometan bajo el reino de Dios a todas las naciones. Bajo el imperio del verdadero Kyrios. O sea, no está diciendo en la palabra, no está diciendo Jesús, vayan y prediquen a las personas para que se arrepientan de sus pecados nada más o para que pidan salvación. No, no es eso el mensaje central. Es el evangelio del reino. Es a qué reino te sometes, y al someterte al reino de Dios eres salvado. Pero si tú no te sometes al reino de Dios, no puedes ser salvado. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, pero muchos dirán, en tu nombre no hicimos milagros, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no profetizamos. Fuera de aquí, hacedores de maldad, dice el Señor. Porque ustedes hacen las cosas de Dios sin el principio de Dios. ¿Y cuál es el sin principio de Dios? Someterse a la autoridad del Kyrios. Andar en desorden. Porque tenemos un choque de poderes. Filipenses, y terminamos con eso, capítulo 2, en esa mañana. Dice así la Escritura. Hay mucho más, obviamente, pero dice así la Escritura. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Escuche esto. Jesús, antes de ser Jesús, era Dios. El verbo, como dice Juan, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, hubo un tiempo en la eternidad que el verbo no se llamaba Jesús, el verbo era el verbo, Dios, estaba con Dios. Pero un día el verbo se hizo hijo. Un día el verbo se humanó. Dice aquí la palabra de Dios, hay pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. ¿Cuántos de ustedes se volverían chimpancés, simios, para salvar a los chimpancés? Hola. ¿Cuántos de nosotros nos volveríamos hormigas para salvar a las hormigas? Las hormigas no me entiende, hormigas, no. Me voy a volver hormiguita para que me sigan. Puede parecer un ejemplo ridículo, pero va la idea. La única manera de salvarnos era Dios haciéndose hombre. Pero no solamente tenía que salvarnos, sino establecer su reino. ¿Y cómo podía Dios volver su reino a la tierra que se había perdido? ¿Cómo podía Dios establecer su autoridad? Sino a través de alguien que obedeciera esa autoridad. La única manera de recuperar la autoridad que se había perdido era obedeciendo, sometiéndose al verdadero Kyrios completamente. O sea, Jesús viene a recuperar la autoridad que el hombre perdió, pero la recupera sometiéndose, humillándose a lo sumo y obedeciendo. Por eso dice la Biblia, amén, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿A cuánto les gusta obedecer? A nadie. Obedecemos por conveniencia, obedecemos por ello, pero Jesús obedeció hasta la muerte. ¿Por qué tuvo que obedecer? Para establecer
el reino de Dios, porque ningún reino se establece sin autoridad y obediencia. Autoridad y obediencia. Alguien manda, alguien obedece. Alguien manda, alguien obedece. Entonces Jesús obedeció. Explico esto y esto es importantísimo. Es decir, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él no operó en sus poderes divinos. Él no operó, porque si hubiera operado en sus poderes divinos, no nos hubiera podido salvar. Él tenía que operar en los poderes de un hombre sometido a Dios, bajo la autoridad del pacto. No se aferró a su divinidad. Él tuvo que tener hambre, Él tuvo que tener dolor, Él tuvo que soportar sentimientos, ¿me entiendes? Tuvo que sufrir. Por eso la Biblia dice, y aprendió la obediencia. Por lo que sufrió, aprendió obediencia. En otras palabras, ¿cuál fue el primer designio de Jesús? Obedecer. Jesús pudo haber dicho, no, Dios, ya de una vez quiero comenzar el ministerio. Señor, ya tengo 16 años, mi voz ya me cambió, voy. Y se dio una escapada. Dios se lo permitió. Pero después tuvo que regresar porque no era su tiempo. Él no podía iniciar su ministerio fuera de su tiempo. En el tiempo adecuado, en todo momento Jesús tenía que obedecer. Si Él hubiera desobedecido en algún momento, inmediatamente hubiera pecado y no nos hubiera podido salvar. Se despojó de sí mismo, se despojó de su deidad. Ahora, seguía siendo Dios. Estoy hablando de su función. A lo máximo. O sea, Jesús se humilla hasta lo máximo, se somete hasta lo máximo, y porque se humilla hasta lo máximo, porque se somete hasta lo máximo, Dios lo exalta. Pero ¿qué es lo que el humanismo? ¿Qué es lo que enseña el humanismo? Tú tienes que ser el primero, nunca seas el segundo, sé el más, sé el número uno, cómete el mundo. Estupideces. Puro humanismo. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aforrarse, sino que se despojó y tomó forma de hombre, y estando en la condición de hombre se humilló, siendo servidor de todos. Aquí la palabra siervo también es esclavo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Yo no soy pastor porque se me ocurrió ser pastor. Yo quería ser empresario. Yo quería tener mis empresas. Y Dios me dijo, ¿qué empresa ni qué empresa? Tú aquí, tú estás arrestado. Trae tus sueños. Señor, tranquilo. No se trata de ti, se trata de mí, dice el Señor. La respuesta, vidas transformadas. ¿Ves? Dios supliendo, pero tienes que obedecer. Porque no se trata de tu nombre, no se trata de tu comodidad. Muchas veces vas a tener que dejarlo absolutamente todo, hasta tu reputación, todo, porque tienes que obedecer al Kyrios. Qué bueno que no soy pastor. No, Señor, aun cuando no seas pastor, en el área donde Dios te ha llamado, en tu asignación, también tienes que obedecerle. Y mientras más temprano lo entiendes, mejor. No estás llamado a hacer lo que te place. No te has llamado a hacer tus caprichos. No te has llamado a hacer lo que te da la gana. Estás llamado a hacer lo que tu Dios te mandó a hacer, porque ahora eres esclavo de Jesucristo también. Entiéndelo. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre sobre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Es que Dios está
estaba buscando un supremo emperador que no sea déspota, que no sea tirano, que no sea egoísta, una suprema autoridad que tenga su corazón. Y Jesús probó hacerlo, porque era obediente. Y por esa razón Dios lo exalta hasta lo sumo. Él sí merece ser. Ahora escúchame, Jesús no está a la diestra de Dios, porque hay un solo Dios. Jesús está a la diestra de Dios como un hombre, exaltado hasta lo sumo. ¿Y cuál es el nombre que se le dio a Jesús sobre todo nombre? No es el nombre de Jesús, porque ese nombre él lo tenía. Cuando la Biblia dice que se le dio un nombre sobre todo nombre, ¿cuál es el nombre sobre todo nombre? Él es el Kyrios. Su nombre sobre todo nombre es: tú eres el Kyrios, la suprema autoridad, el dueño de nuestras vidas y nuestro Dios. ¿Entendió usted? Hay gente que dice: Dios me salvó. Dios me ha salvado desde que estoy con Dios. ¿No necesitaste de Jesús? Porque si tú no entendiste quién era Jesús, quién es, que Él es el camino, no puedes saltar sobre el camino. No hay manera de ser salvado sino a través del Kyrios. O sea, aquel que dice: Dios me salvó, yo vivo para Dios, y no conoce a Jesús, no conoce la autoridad, no es salvo. La única manera es sometiéndose al Kyrios. En esta hora, yo quiero decirte, querido amigo, Jesús no da consejos. Nosotros sí rogamos. Nosotros sí damos consejos. ¿Y sabes qué es lo que hace el Kyrios? Da órdenes. Y Él te ordena esta mañana que te arrepientas y que te sometas a Él. Sométete a Dios en el nombre de Jesús y declara que Él es el Señor y confiesa, doblando tus rodillas: Él es mi dueño, Él es mi autoridad, Él es mi Dios, y así serás salvado. Por eso hoy en día, volviendo al inicio, cuando tú le dices, tú lees Romanos 10, no entiendes casi nada, pero después de esta explicación algo puedes entender. ¿Estás dispuesto a rendirle tu vida al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Estás dispuesto realmente a rendirle tus sueños, tus caminos, tus anhelos? Ese es el problema con muchos creyentes, que aceptaron a un Salvador para que el Salvador le cumpla sus sueños, que aceptaron a un Salvador para que les ayude a prosperar, que aceptaron a un Salvador para que ese Salvador les ayude en sus propósitos. Están equivocados. Así no es. Si confesares con tu boca que Él es el Kyrios, creyendo de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos y que Él es el nombre sobre todo nombres, tú serás salvado. En esta hora, ¿quién dice: ok, entiendo, yo me rindo a Jesús? Y me dirijo quizás también, no solo a aquellos que la primera o segunda vez, sino quizás a aquellos que ya tienen una buena temporada. Usted sabe, ¿se aceptó a un Salvador o rindió su vida a Jesús? Así que si usted no le ha dado su vida a Jesús, pues hay gente que dice: yo acepté a Jesús como mi Salvador, sí, pero no quiero bautizarme. Claro, no te es su dueño. Algo en su conciencia le dice que no está siendo coherente. Vamos a inclinar nuestros rostros y permítame orar. No tenga temor. Dios es bueno. Pero a veces no lo hace. Es verdad. A veces no lo hace. ¿Quieres a Jesús como el dueño de tu vida?
¿Lo necesitas? ¿Sabes qué significa levantar las manos? ¿Por qué se levantan las manos? Como una actitud de rendición. Usted levanta las manos para rendirse. No le voy a pedir quizás que se arrodille, pero sí que se rinda. Si usted quiere, póngase ante su manos con una actitud de: me rindo a Dios, me rindo a Jesús. Ahí atrás veo personas que se están rindiendo a Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí hay 2 personas más que se están rindiendo a Jesús. Si tú no lo has hecho antes y quieres rendirte a Jesús públicamente, si me confesares públicamente, yo te confesaré públicamente, dice el Señor. ¿Hay alguien más en esta hora que dice: ok, yo me rindo a Jesús? Rindo mi matrimonio a Jesús. Por eso hay muchos matrimonios que tienen problemas, porque no han rendido su matrimonio a Jesús. O sea, su matrimonio es para ser felices ellos, para complacerse ellos, pero no para glorificar a Jesús. Jesús no es el dueño de su matrimonio. Hay un fuego que te está quemando ahora. Hay algo que está comenzando a arder en tu corazón en este momento. Hay una lucha en este momento. Este es el Evangelio. Es el Evangelio del reino del Señor. Esta es la verdad que hace libre. Señor, por favor, toda la iglesia ore conmigo. Todos. Señor Jesús, perdóname por no haberme sometido a ti, por hacer mi voluntad, mis propios deseos. Pero hoy renuncio a la esclavitud, renuncio al señorío de las tinieblas y suplico que me aceptes como tu esclavo. Yo quiero decirte, Dios, que Jesús de ahora en adelante será mi dueño absoluto, el dueño de mi alma, el dueño de mis esperanzas, el dueño de mi vida, porque solo Él lo merece y nadie más. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. A Él sea.